Muchas gracias, presidente. Pues difícil no pronunciarse. ¿Aló? ¿Me escucha ahí, presidente? Sí, se oye bien. Bueno. Difícil no pronunciarse, señor presidente, en el proyecto de presupuesto del año 2022, tal vez en uno de los momentos más difíciles y dolorosos de la historia más reciente de nuestro país. Por todo Colombia se evidencia la gran tragedia social que hoy vive nuestra patria. Centenares de hombres y mujeres sin empleo, pequeñas y medianas empresas y micro desaparecieron, no solo por la pandemia, sino por una política económica equivocada que mantiene el presidente Iván Duque. La situación social que se ha venido acumulando en el país, que deja a 23 millones de colombianos y colombianas en la pobreza y a 8 millones de colombianos y colombianas en miseria, prácticamente a portas de la desnutrición y del hambre en crecimiento. La situación que viven nuestros campesinos a lo largo y ancho del país, quienes no solamente no tienen semillas ni tierra, sino que además son perseguidos por la guerra y por el abandono del Estado y siguen desplazándose a las grandes ciudades, acumulando la presión social que se vive en Colombia. La situación de inseguridad y de violencia que se acrecenta día a día en nuestra patria, aumentándose por mes, por semana y por días, no solamente el número de hurtos, de homicidios, sino el crecimiento del conflicto en Colombia, con el asesinato de líderes sociales, de líderes ambientales, y naturalmente el ataque permanente que desde el gobierno del presidente Iván Duque se hace a los acuerdos de paz, que en buena medida trazaban una ruta de reconstrucción no solamente del tejido social, sino de recuperación de la economía y de grandes ilusiones que tenían miles y cientos de colombianos de terminar la guerra. Este presupuesto de 350 billones, la cifra como tal puede decir mucho. 350 billones. Eso no le cabe en la cabeza prácticamente a nadie. Pero lo que sí nos cabe en la cabeza son dos cifras a las cuales yo me quiero referir, que son ejes centrales de este proyecto de presupuesto y tiene que ver con los recursos que se destinan al pago de la deuda y los recursos que se destinan a seguridad y defensa. Y quiero referirme a que el presidente Iván Duque y su gobierno y este Congreso mayoritariamente está a escasas horas de aprobarlo, le va a entregar en enero, febrero de 2022 78 billones de pesos, 78 billones al sector financiero transnacional, 41 billones en solo intereses, 41 billones en solo intereses y 32 billones en amortización de la deuda. Sonido para el senador Alexander López. ¿No les parece a ustedes, senadores y senadoras, que antes que el gobierno seguir siendo de los más cumplidos en el pago de la deuda, lo primero que va a atender es la crisis y la emergencia social que vive nuestro país? ¿A quién se le ocurre, con 8 millones de personas que apenas consumen una ración diaria de alimentos, entregarle en un cheque de los recursos del pueblo colombiano 78 billones al sector financiero internacional? O sea, ¿qué tipo de país quieren en el 2022?
el gobierno del presidente Iván Duque y las mayorías de este Congreso. Lo lógico sería decirle a la banca internacional: hombre, yo he sido buena paga toda la vida, pero yo hoy tengo que atender la tragedia nacional que vive el pueblo colombiano. Pero no, el presidente Iván Duque sigue con su mismo modelo neoliberal, condenando a mayor miseria, a mayor pobreza al pueblo colombiano. Prefiere pagar deuda y no activar. Un minuto para el senador Alexander López para terminar. Presidente, con todo respeto, le solicito los 10 minutos de vocero del Polo Democrático. Presidente, discúlpeme usted, el Polo no ha intervenido en esta sesión. Adelante, senador Alexander López. Muchas gracias, señor presidente. Entonces les decía que en lugar de pagar esa deuda, ¿no hubiese sido mejor en el 2022 destinar gran parte de esos 78 billones en activar la micro, pequeña y mediana empresa, no solamente para recuperar esas economías locales y territoriales, sino para recuperar cerca de 2,5 millones o 3 millones de empleos que se perdieron? O gran parte de esos recursos invertirlos en mayor número de jóvenes a la educación superior, o invertir parte de esos recursos en mejorar las condiciones salariales y laborales de los trabajadores de la salud, o ayudar y fortalecer los programas de primera infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que, como me voy a referir en una proposición, de acuerdo a la solicitud del ICBF, un recorte de más de 1.1 billones, y el presidente Iván Duque engaña al país planteando que para él lo más importante son los niños y las niñas, y que lo de la cadena perpetua era la salvación de los niños, pero de manera descarada e infame le quitan 1.1 billones a la primera infancia, a la niñez y a los jóvenes de Colombia. Pero además de eso, dispone un aumento de casi 3 billones de pesos para seguridad y defensa. ¿Cuánto le hubiesen servido esos 3 billones en que se aumenta el rubro para el Ministerio de Defensa para ayudar y garantizar que esos jóvenes, que el futuro y el presente es incierto, se hubiesen podido acompañar en proyectos productivos o en formación técnica en el SENA, o en una propuesta seria de parte de un gobierno y de un Estado que hoy tiene a miles y cientos de jóvenes tirados en el más cruel de los abandonos y en la peor de las tragedias de los jóvenes de nuestro país? Prefiere fortalecer los recursos para el SMAT, para la policía, para el ejército, para, en lugar de darle derechos a los ciudadanos y a los jóvenes, cuando salen a reclamarlos, le devuelven son balas, gases, detenciones arbitrarias y toda una política de criminalización de la protesta que se ha presentado en nuestro país. Así que nos llevan a una situación muy difícil en el 2022 y en los años que vienen. Este es un presupuesto que no se acerca a la tragedia nacional. Este es un presupuesto que le da la espalda al dolor de miles y miles de compatriotas que hoy no ven presente ni futuro cierto. Este presupuesto dolorosamente nos va a llevar a una mayor descomposición social. Y me refiero, ministro de Hacienda, y 2 minutos para el senador Alexander López. Muchas gracias, señor presidente. Le pediría de manera expresa al señor ministro de Hacienda que se pronuncie en relación a la situación que vive Buenaventura. Una situación que no ha terminado en medio de los peores hechos de violencia que se puedan registrar en algún territorio de Colombia. Hay un acuerdo que se hizo con la comunidad, señor ministro, y yo le exijo que usted se pronuncie el día de hoy cuándo van a cumplir los acuerdos suscritos con el pueblo de Buenaventura en 2017. ¿Están esperando otro levantamiento social? ¿Están esperando que ese pueblo vuelva nuevamente y active un paro cívico que por demás produjo una ley y unos acuerdos que este Congreso
y las mayorías lo votamos y lo suscribimos con ese pueblo, y que usted mismo, señor presidente, hace aproximadamente mes y medio, escuchó el dolor y el llamado que nos hace el pueblo de Buenaventura. Pues en este presupuesto deben estar no solamente los recursos, sino la ruta y las acciones que conduzcan a devolverle los derechos que históricamente le han quitado a la población de Buenaventura. Y lo llamo y lo convoco, ministro, para que se pronuncie en ese tema, como también en el tema del ICBF, que fue desfinanciado en 1.1 billones y va a dejar a miles de niños, a miles de jóvenes sin atención en el año 2022, porque el recorte de 1.1 billones va a poner en un grave riesgo a estos niños y a estas niñas de Colombia. Y también le solicito, señor ministro, que se pronuncie al respecto. Muchas gracias, señor presidente, por la posibilidad de generar esta postura desde el pueblo. Muy bien.